seguimos en su programa Careo Semanal, recordándoles a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales, Careo Semanal en Instagram, Careo Semanal en Twitter, YouTube y también en las plataformas de Sol 106.5 FM a través de YouTube, que se transmite este programa en vivo. Así que seguimos con los temas. Seguimos con los temas. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, tú sabes que tiene 50 años en el Banco Central. Desde 1970, Héctor Valdés Albizu ha estado en el Banco Central. Y en los últimos 24 años... El oráculo de la estabilidad macroeconómica. Exacto. El famoso efecto HBA, que dicen los economistas. Y de los últimos 24 años ha sido gobernador del Banco Central, a excepción de los 4 del gobierno del 2000 al 2004. Se notó la ausencia. Exactamente. Bueno, y ha sido Mira, fue gobernador del Banco Central, llegó en el año 1994 con Balaguer. Con Balaguer. Yo lo recuerdo perfectamente porque mi padre fue muchos años asesor del gobernador del Banco Central. Y recuerdo ver a Héctor llegar a la casa paterna. Vivíamos, más bien en la casa de mi abuela paterna, ¿no? La Martín Puche número 5, para convencer a mi papá, que es un zaramagullón, como dicen por ahí, de que lo acompañara en su gestión en el Banco Central. Antes había sido gerente del Banco de Reservas, había sido funcionario del Banco Central en otras áreas. Bueno, desde el 70. Y luego fue en el primer gobierno de Leonel, salió en el año 2000, regresó en el 2004, y cuando salió en el año 2000 se dio la crisis económica más grande que ha tenido la República Dominicana. Por eso dije que se notó la ausencia. Con una devaluación de más de un 100% en inflación. Bueno, la crisis más importante en el territorio republicano es la que tenemos ahora. Pero en ese momento lo ocupó la crisis bancaria, donde cayeron 3 de los bancos más importantes del sistema, incluyendo el más grande o el segundo más grande, que el famoso Baninter, ¿no? Volvió en el año 2004 con la gestión de Leonel Fernández, la segunda gestión de Leonel. Estuvo, bueno, desde el 94 hasta el 2000, ¿verdad? Sale en el 2000, vuelve en el 2004, y de ahí en adelante tuvo los 16 años corridos de los 4 periodos del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando llega el presidente Abinader, evidentemente, yo diría que influyó mucho la situación en la que llega, con una crisis económica profunda, fruto de la crisis sanitaria, pues le pide que lo acompañe y lo confirma por 2 años más, por lo menos, de acuerdo a lo que establece la ley monetaria y financiera en el Banco Central. Y yo creo que Héctor ha jugado un papel extraordinario en el desempeño económico dominicano, en la planificación macroeconómica de la economía, en el desempeño de la actividad financiera. Es un hombre respetado, es un hombre que tiene liderazgo y capacidad de influir en los actores, en los agentes económicos dominicanos, y en gran medida lo que ha permitido ir llevando a la República Dominicana por la senda del crecimiento económico en la mayor parte de su historia económica contemporánea, ¿verdad? En su historia económica reciente. A pesar de que evidentemente hemos vivido crisis, pero son crisis coyunturales que a veces tienen que ver con elementos externos, como el caso del COVID en esta etapa, y que si no fuera por la fortaleza de los elementos o los indicadores macroeconómicos de nuestra economía, que pudo habernos afectado muchísimo más. De hecho, el Fondo Monetario Internacional plantea un cierre para este año con un decrecimiento de la economía mundial para el año 2020 de menos 4,4%,
un poquito menos que lo que había previsto inicialmente, que era un decrecimiento de casi un 5%. Y en el caso de América Latina y el Caribe, hay una proyección de que cerrará con un decrecimiento de menos 8.1% del Producto Interno Bruto. En el caso dominicano, está por debajo de ese decrecimiento promedio de América Latina y el Caribe. Los países que más van a decrecer son las grandes economías: Brasil, Perú, México, Colombia, las economías más grandes de América Latina. Y en el caso dominicano, a pesar de que está influenciado por su desempeño económico por la dependencia del turismo, y ha sido de los sectores más golpeados, el de bares, restaurantes y hoteles. Son los la República generadores Dominicana, de de acuerdo al divisas Fondo del Monetario país. Internacional, estaría terminando este año con una caída de un 5.9%, por debajo de la media de América Latina y el Caribe, lo que habla de que Fortaleza de la economía, la resiliencia. nuestra fortaleza de los indicadores económicos, el crecimiento acumulado, la capacidad de resiliencia de nuestra economía es importante. De hecho, para el año entrante ya se prevé un crecimiento de nuestra actividad económica, y estaríamos hablando de que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de cerca de 3,6%. El Banco Central, en el caso del gobernador, está planteando un 6% de crecimiento para el año que viene como proyección. Tú sabes, José, que la gente común que nos escucha, muchos de estos conceptos no los maneja, pero sí entiende el asunto de la prima del dólar. Y cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de que la prima se disparó, que la prima se va a disparar. Y decía el gobernador del Banco Central que ha logrado hacer frente al descalce que representa la caída de las fuentes de divisas más importantes del país, como el turismo, que ha logrado a través de sus plataformas incrementar las reservas en 5.000 millones para hacer frente a la posible devaluación. Tiene 3.800 millones en deuda que acaba de emitir. Bueno, hay que decirle al gobernador, y él lo sabe, pero está muy bien, porque yo pienso que al final de cuentas lo que tiene que presentar el desempeño, que gran parte del alimento que ha tenido esas reservas internacionales netas ha sido, como él mismo señala, la exitosa colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales por 3.800 millones de dólares. Es decir, el ingreso más importante, aunque ya se han colocado también otros casi 2.000 millones de dólares a principio del año, o en el primer semestre del año, que pudiésemos sumarlo a esas reservas. Pero el ingreso más importante de ese posicionamiento, de esa posición que tienen las reservas internacionales netas, es deuda soberana que fue colocado en los mercados internacionales. Pero es válido. La inversión, y para que tú tengas una idea de eso que tú estás reflejando, hay 4 elementos que son los principales ingresos de divisas de nuestra economía. Estamos hablando de exportación de bienes. En el año 2019, las exportaciones nacionales fueron 3.613 millones. Ha habido una caída de 10%. Para el enero-septiembre del 2020 se sitúan en 3.200 millones de dólares. En el caso de zonas francas, fueron 4.663 millones en el año 2019, y estamos hablando de un decrecimiento de 8% para situarse en 4.288 millones en el periodo de enero-septiembre de este año. O sea que no ha habido, ¿verdad?, en el tema de exportación de bienes un gran impacto. La inversión extranjera solo ha caído un 12%, es decir, de 2.364 millones que había acumulado de inversión extranjera directa en el periodo de enero-septiembre del 2019, ahora está en 2.066 millones de dólares. Hay que decir que este ingreso de inversión extranjera directa permite balancear, es el doble
del déficit de la balanza comercial dominicano, que también evidentemente ha tenido un impacto. Básicamente el sector minero, señala. Hacia la baja. Las remesas familiares han sacado la cara por la economía dominicana, por el ingreso de divisa. Ha habido un crecimiento de 10.5%, cerca de 500 millones de dólares adicionales con relación al 2019, lo que quiere decir que el dominicano en el exterior está apoyando a sus congéneres en República Dominicana. La solidaridad que caracteriza al dominicano pues se está evidenciando. En el 2019 fueron 5.293 millones a septiembre que se ingresaron por remesas familiares, y este año, enero-septiembre, 5.849 millones de dólares. Ahora, lo que da grima, lo que pone a uno prácticamente a llorar, lo que preocupa es que los ingresos por turismo y otros servicios en el año 2019 sumaron 7.363 millones en el periodo enero-septiembre de este año, y del año 2019. Y hasta ahora, en enero-septiembre de este año, apenas suman 3.112 millones de dólares. Es decir, de 7.000 y pico a 3.000 y pico. Estamos hablando de una caída de 65% en los ingresos del turismo y de 19,6% en otros servicios. Eso es preocupante. Eso ha tenido un impacto también en pérdida de empleo. Ha sido el sector de la economía que más empleo ha perdido, y no hay forma, porque en todos los demás, salvo en las remesas familiares, ha habido un decrecimiento, de que podamos compensar estos ingresos de divisa. Ya eso se perdió, y la única compensación es la baja actividad o la caída de la actividad económica, la caída de las importaciones. Las importaciones no petroleras han venido cayendo 17,7 en abril, 35% en mayo, 17,3 en junio, 22% en julio, 21,9 en agosto, y en septiembre ya se nota una recuperación. Apenas cayeron un 7,4%. Esas son las noticias alentadoras. Las importaciones de zona franca, que vinieron de caer 31,6 en abril, 44% en mayo, 19% en junio, 12% en julio, menos 15% en agosto. Ya en septiembre tiene números positivos, y se incrementaron en un 12%. Pero lo que tú decías sobre el empleo, hay unas estadísticas del SUIR, del Sistema Único de Información y Recaudo, que está de la TSS, donde hay una pérdida neta ya de cotizantes en la seguridad, en el sistema de seguridad social, de 255,000 cotizantes respecto a septiembre del año 2019. Si a eso le sumamos, quedan en el sistema actualmente 1.991.000 cotizantes, de los cuales hay aproximadamente 650,000 que son empleados gubernamentales. O sea que el sector privado tiene 1.250.000 más o menos cotizantes. Y de ese 1.250.000, más de 700,000 están en el programa fase 2, que desaparecerá en diciembre. Entonces, habrá que ver cuántos empleos de eso el sector privado puede conservar y cuántos necesariamente irán a engrosar la lista. Es una buena pregunta que tú la debes ir guardando. Sí, claro. El día de hoy. Se la voy a hacer. No lo hemos dicho, pero ya la gente puede irse preparando, que tendremos en la segunda hora pues una entrevista con César Dragán, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Con él vamos a estar dándole un vistazo a todos estos temas, evidentemente con énfasis en la situación del mercado laboral dominicano,
la visión del CONEP sobre el desempeño económico y las perspectivas para el año entrante, porque ya de lo que hay que hablar es del año que viene. Ya este año se perdió, este año va a dejar a la República Dominicana por lo menos, o sea, para que tú tengas una idea, con el reto de tener un desempeño el año que viene que lo coloque a finales de año para el 2022 en la misma posición del año 2019. O sea que lo que se pierde en economía en un día se recupera en 6 meses o un año. El impacto de esta pandemia no tiene precedentes, evidentemente, pero tampoco va a permitir que volvamos al mismo ritmo de crecimiento que tuvimos por lo menos en los próximos 2 años. Hay unos pronósticos de IATA que habla de la recuperación de la industria aérea para el año 2023. Sí. O sea que ni siquiera el próximo ni el de arriba, sino en el 2023. Tomaría 3 años. Claro. Recuerda que para nosotros es muy importante, porque ¿qué está reflejando al final de cuentas la IATA? Es el desempeño de un sector que ha sido el más golpeado de la economía. Que ya estaba en declive, que ya estaba en declive, José, porque ya el sector subsidiado, estaba volando subsidiado en muchos países. Completamente antes de la pandemia. Sí. Tiene el alivio de la caída de los precios del petróleo, pero si no hay pasajero y no hay para dónde viajar, la verdad que se pone bien difícil el desempeño del sector aéreo. Y como tú viste, el turismo ha tenido una caída de cerca de ingresos de divisa de casi un 70%. Entonces, tú podrías decir que la pérdida para las líneas aéreas ha sido similar, porque si no pueden transportar a los pasajeros. Y eso ha pasado sector crucero también. Porque la gente piensa más en montarse en un avión, sobre todo si es de vacaciones, si hay una necesidad de salud, como por ejemplo la que tuve. Yo me monté en un avión por eso, porque vine a una situación de salud de un familiar, de mi esposa. Entonces, yo no vendría de vacaciones hasta que esto no pasara. Y así piensan millones de personas en el mundo, ir primero a un aeropuerto con un alto tráfico de personas, y montarse en un avión con 200 y tantos de individuos, que tú no sabes cuál de ellos pudiese estar infectado, para entonces ir a encerrarte en un hotel con miles de personas más. Es un tema que es delicado. Por eso el turismo va a ser de los sectores que más dificultad le va a dar recuperarse. Vendrá una crisis de confianza también. De cómo vaya desempeñándose la pandemia, si aparece la vacuna, si disminuyen los contagios. Y al parecer no va a haber tregua en este sector. Por lo menos, como tú bien dices, en el próximo año y medio, 2 años. Es que el ocio y la diversión es lo último que se programa, y eso es lo que no hay en el mundo entero. Es decir, que eso tomará tiempo para recuperarse, pero tenemos que trabajar en eso. Yo entiendo que a nosotros nos está salvando los ingresos por comunicaciones y minería. La minería, las remesas y las zonas francas que han mantenido, que no han caído en la misma proporción que otros sectores. Parece que se han mantenido. Mira, el sector agropecuario en enero-agosto te creció un 4.2%. En septiembre un 0,2%, es decir, en enero-septiembre 3,8%. El sector agropecuario ha sido uno de los sectores importantes. Dicho sea de paso, el gobernador refirió el efecto inflacionario que ha tenido el incremento de precios de algunos productos de la canasta básica, y planteó que en los próximos días eso se estaría regularizando. En el caso del plátano, ustedes saben que yo soy de una provincia productora de plátano, de Barahona, y estoy muy cerca de Bauruco. Emblemático. La musácea paradisíaca nos une, ¿verdad? Sí. En un producto regional. ¿Plátano barahonero? El plátano barahonero. Y realmente el efecto de las tormentas Laura y los otros efectos climáticos tuvo pérdidas de casi 10.000 tareas de tierra de cultivo de plátano. Y lo que dice el gobernador, que estos efectos se están viendo, ¿verdad?, en el mercado, producto de que se perdieron importantes áreas de producción,
y evidentemente esto genera un decrecimiento también en la oferta de una demanda que se mantiene, porque la gente siempre busca este tipo de productos. También hay un tema con los pollos, los huevos, por el tema de la programación, de la producción, pues porque al caer la demanda del sector turismo, pues los productores bajaron los inventarios de producción. Entonces, para que ustedes sigan teniendo una idea del desempeño de la economía, minas y canteras cayó entre enero y agosto 14,9%. En septiembre se recuperó, o sea, que solamente cayó un 7,7% para una caída de enero-septiembre de 14,1%. Manufactura local cayó un 4,5%. En septiembre hubo una recuperación, un crecimiento de 3,2%. Finalmente está decreciendo un menos 3,7%. Manufactura de zona franca cayó un 8,4% entre enero y agosto, pero ya en septiembre está creciendo un 8% para una caída de 6,5%. Construcción cayó entre enero y agosto 17,3%, pero ya en septiembre tú notas la recuperación del sector construcción, empiezan, ¿verdad?, a abrir las construcciones, a continuar su labor y el crecimiento en septiembre es de apenas un 1,8% para un decrecimiento de 15,8% en enero-septiembre. Servicios, que decreció en enero y agosto 7,2%, decrece 6,4% en septiembre y termina en un decrecimiento para enero-septiembre de menos 7,1%. Energía y agua creció en enero-agosto 1,5%, en septiembre decreció 1,7%, finalmente 1,1%. Comercio ha decrecido 4,2%. Hoteles, bares y restaurantes. Esto es importante para que ustedes vean el impacto que ha tenido en este sector tan importante de la economía. En enero-agosto cae 46,8%. En septiembre cae 54,9%. Para un promedio de 47,5% de crecimiento. Luego ha decrecido alrededor de un 10% de transporte y almacenamiento, comunicación ha crecido un 2%, el uso de internet, nuevas líneas para la gente seguir desempeñando en el espacio virtual, ¿verdad? Su vida en momentos de confinamiento. Servicios financieros ha crecido 9,6%. Las medidas de estímulo del Banco Central han impactado muy positivamente, se han colocado 125,000 millones en nuestra economía, se han disminuido las tasas de interés, o sea, el gobernador del Banco Central ahí es que realmente se nota su desempeño a la hora de ir semana entraron 40,000 millones la economía, dándole estímulo o sacando el estímulo, pero en este caso estimulando en momentos de desempeño económico bajo o de crecimiento como el que estamos viviendo. Actividades inmobiliarias un 4,2% de crecimiento y de alquiler. Enseñanza ha caído un 2,6%, evidentemente. Salud ha crecido significativamente, 12,4%. La gente está más preocupada por el tema de la salud, invierte más en salud. Otras actividades han decrecido un 12% y la administración pública ha crecido un 2,1%. En total, 8,1% de disminución de la actividad económica, el famoso indicador mensual de la actividad económica, el IMAE, de decrecimiento, pero ya con vicios de que estamos en recuperación, porque mientras en el primer semestre, en los primeros 8 meses del año, el decrecimiento fueron de 8,4%, ya para septiembre ha desacelerado ese decrecimiento y se coloca en 5,6%. Bueno, pero también hay en el discurso del gobernador del Banco Central noticias alentadoras, porque dice que va... Bueno, eso una noticia alentadora es el hecho de que se está recuperando a partir de septiembre. Es que estamos en un proceso, una tendencia de menor decrecimiento que finalmente nos colocará ya hacia el año entrante, porque este año, vuelvo y te digo, está perdido, y lo que se plantea es que cerremos con una caída del Producto Interno Bruto
de cerca de 6%. Mucho menor que la que se programa para América Latina. No, y que originalmente se había planteado una caída de cerca de un 10%. O sea que la economía, las economías en sentido general en América Latina y el Caribe también, y en el caso dominicano, han podido reactivarse sobre todo a partir del mes de agosto, es decir, para el último cuatrimestre del año, y esperemos que siga así. Así que... y al final hay una noticia de... Hay medidas, hay que ver esto con optimismo. Yo creo que hay señales de recuperación, pero todavía, evidentemente, como decía por ahí el dicho, falta mucho por hacer. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa comercial y ya cuando regresemos estaremos en la parte final de este segmento y a partir de la segunda hora, como dije, estaremos con César Dargán, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Volvemos. Careo con habilidad.